Ella sigue cuidando, incluso después de muerta. Dicen que hay lugares que guardan las emociones de todos los que pasan por ellos. Y si eso es verdad, los hospitales deben ser depósitos de dolor, de esperanza y a veces de almas que simplemente no encontraron cómo irse. Piénsalo un momento. Estás en el silencio casi absoluto de un pasillo a las 3 de la mañana. Lo único que se oye es el bip rítmico de una máquina o el murmullo lejano de una conversación. Es en esa quietud donde las paredes parecen respirar, exhalar los miedos y las angustias de miles de personas. La vida y la muerte son compañeras de baile en estos lugares, y su danza deja un eco que algunos pueden sentir, y muy pocos llegan a ver. ¿Has oído hablar del fantasma de una enfermera que todavía intenta sanar las heridas que ella misma ayudó a causar? En México, desde hace décadas, doctores, enfermeras y pacientes susurran la historia de la planchada. No es la leyenda de un monstruo, sino la de una tragedia humana tan profunda que ni la muerte pudo ponerle punto final. Es la historia de un corazón roto y de una búsqueda eterna de redención. Para entender al fantasma, primero tenemos que conocer a la mujer. La leyenda nos lleva a la Ciudad de México, en la primera mitad del siglo XX. Imagina el antiguo Hospital de San Pablo, que hoy conocemos como el Hospital Juárez. En ese escenario de enfermedad y recuperación, trabajaba una joven enfermera llamada Eulalia, y Eulalia no era una empleada más. Para nada. Ella era la vocación hecha persona. Cuentan que era una mujer de belleza tranquila, rubia y de ojos claros, pero lo que de verdad la definía era su dedicación. Para ella, la enfermería era una misión sagrada, y creía que la limpieza y el orden eran tan importantes como la medicina misma. Esto se notaba, sobre todo, en su uniforme. En una época de jornadas agotadoras, la ropa de Eulalia era siempre un espectáculo de pulcritud. Sus compañeras apenas tenían fuerzas para lavar sus uniformes, pero Eulalia no. Ella dedicaba horas a un ritual casi obsesivo. Lavaba sus vestidos blancos y su cofia con un esmero increíble y los almidonaba con una fórmula secreta. Luego, con una pesada plancha de hierro calentada al fuego, repasaba cada centímetro de tela hasta que no quedaba ni una sola arruga. Su uniforme estaba tan tieso y perfectamente liso que parecía una armadura de blancura. Era su orgullo. Los doctores la respetaban y los pacientes la veían como un ángel. Fue así como, mucho antes de ser un fantasma, Eulalia se ganó su apodo. No con miedo, sino con admiración. El personal y los enfermos la llamaban, simplemente, la planchada. Nadie imaginaba que ese apodo, nacido del respeto, un día se pronunciaría con un escalofrío. La vida de Eulalia, tan ordenada como su uniforme, giraba en torno al hospital. Era una vida de servicio, pero solitaria. En el fondo, ella anhelaba un amor que le diera a su mundo un color diferente al blanco estéril de las paredes. Y entonces, el amor llegó. Llegó en la forma de un joven y apuesto médico llamado Joaquín. Era nuevo en el hospital, un cirujano con manos hábiles y una sonrisa que desarmaba. En cuanto sus miradas se cruzaron, algo cambió. Eulalia, siempre tan profesional, de repente se ponía nerviosa, torpe. Se le caían los instrumentos, tartamudeaba al dar un informe. La máquina perfecta de su ser se había desajustado por completo. A Joaquín, por su parte, ella le fascinó. Vio a la mujer apasionada debajo de la enfermera eficiente. Empezaron a hablar en las largas guardias nocturnas, primero de medicina y luego de sus sueños. Esas conversaciones se convirtieron en su refugio. El romance floreció entre los pasillos del hospital. Se robaban besos en los almacenes, compartían comidas frías de madrugada y encontraban en el otro un respiro de la muerte que los rodeaba. Para Eulalia, Joaquín lo era todo. La pieza que faltaba en su vida perfectamente ordenada. Como te imaginarás, lo suyo se volvió serio, y muy rápido. Joaquín le prometió un futuro juntos, una casa con jardín, una vida donde ella ya no cuidaría de extraños, sino de su propia familia. Y Eulalia se entregó por completo a ese sueño.
Una noche, él la tomó de las manos y le habló de matrimonio. No fue una propuesta con anillo, sino una promesa solemne. Le dijo que tenía que irse a un seminario por un par de semanas, pero que a su regreso empezarían los preparativos de la boda. Eulalia estaba flotando. Ayudó a Joaquín a hacer la maleta e incluso le planchó su mejor traje. Lo despidió con un beso y una promesa en los labios, sin sospechar que ese no era un hasta luego, sino un adiós para siempre. Los primeros días sin Joaquín, Eulalia se refugió en el trabajo contando las horas para su regreso. Pero las cartas que esperaba nunca llegaron. Pasó una semana, luego 2. El supuesto seminario se alargaba sin explicación y el silencio empezó a sentirse pesado, ominoso. La verdad le llegó de la forma más cruel. Un colega, otro enfermero, se le acercó y le soltó la noticia que ya todos susurraban en el hospital. Joaquín no estaba en ningún seminario. Se había ido a su pueblo para casarse con una mujer rica, con la que llevaba tiempo comprometido. En ese mismo instante él estaba de luna de miel. Y en ese momento, ¡pum! El mundo de Eulalia se hizo pedazos. El pasillo del hospital pareció distorsionarse y las voces se apagaron. No fue solo desamor, fue una traición calculada, una humillación pública. Todo había sido una mentira. Algo se rompió dentro de Eulalia ese día. La luz en sus ojos se apagó y fue reemplazada por una sombra fría y amarga. La mujer que era, la enfermera modelo, murió en ese pasillo, y en su lugar nació una criatura de dolor. Su transformación fue terrible. Dejó de cuidar su aspecto. Su famoso uniforme, antes impecable, ahora estaba arrugado y manchado, un reflejo de su alma destrozada. Y esa apatía se extendió como un veneno a su trabajo. La enfermera que antes consolaba a los pacientes, ahora los miraba con desprecio. Ignoraba sus llamados, les daba los medicamentos con brusquedad o, peor aún, se olvidaba de ellos. Veía su propio sufrimiento en el rostro de los enfermos y, en lugar de empatía, sentía rabia. La vocación de su vida se había convertido en una carga. Eulalia, la planchada, había comenzado su descenso a la oscuridad. Su negligencia, que empezó como pequeños descuidos, se convirtió en algo mucho peor, en un abandono casi criminal de su trabajo. Los pacientes que antes la adoraban, ahora temían sus rondas. La tragedia que se estaba gestando finalmente explotó una noche. La leyenda cuenta que un paciente en estado crítico, algunos dicen que era un niño con fiebre muy alta, necesitaba ayuda urgente. La luz de llamado parpadeaba y parpadeaba en el pasillo. Era el deber de Eulalia responder, pero esa noche, ella estaba perdida en su miseria, reviviendo la traición de Joaquín una y otra vez. El parpadeo de la luz era solo un ruido molesto en el fondo de su dolor, y lo ignoró. Para cuando otra enfermera fue a la habitación, ya era demasiado tarde. El paciente había muerto. Una vida se había perdido, no por la enfermedad, sino por la indiferencia de quien juró protegerla. Esa noticia fue el golpe final. La coraza de amargura de Eulalia se rompió, y por las grietas se derramó una culpa insoportable. Se dio cuenta de que, en su dolor, se había convertido en un monstruo. El peso de esa culpa fue demasiado. Algunas versiones dicen que enfermó gravemente, otras que simplemente se dejó morir, consumida por el remordimiento. Terminó internada en una cama del mismo Hospital Juárez, el lugar que había sido su mundo. En su agonía, experimentó la misma soledad que ella había infligido a otros. Nadie fue a consolarla. Dicen que en sus últimos momentos se arrepintió profundamente. Lloró, no por el amor perdido, sino por las vidas que su amargura había costado, y juró en un susurro que dedicaría la eternidad a enmendar su error. Murió sola, pero para Eulalia, la muerte no fue el final. Fue, irónicamente, el comienzo de su verdadera misión. No pasó mucho tiempo para que en el Hospital Juárez comenzaran a surgir relatos extraños. Al principio eran solo susurros que el personal atribuía al cansancio o a la medicación. La historia siempre era la misma.
Un paciente muy grave se despertaba a mitad de la noche, sintiéndose peor que nunca. Débil para pedir ayuda, se resignaba a sufrir en silencio. Y entonces, la puerta de su habitación se abría sin hacer ruido. En el umbral aparecía una enfermera con un uniforme de estilo antiguo, de un blanco deslumbrante, tan impecablemente planchado que parecía brillar en la oscuridad. Se acercaba a la cama y con una gentileza increíble le acomodaba las sábanas, le ponía una mano fresca en la frente o le daba un medicamento que traía un alivio casi instantáneo. El paciente, envuelto en una paz inexplicable, volvía a dormirse. A la mañana siguiente, el enfermo se sentía milagrosamente mejor. Agradecido, le contaba al personal sobre la maravillosa enfermera nocturna, pero la respuesta siempre era la misma: confusión. Ninguna enfermera con esa descripción trabajaba ahí. Nadie había entrado a esa habitación. Los testimonios se acumularon. El uniforme impecable, el cuidado devoto. Era ella. Era la planchada, de vuelta del más allá para cumplir su promesa. La leyenda creció y hoy se cuentan historias similares en hospitales de todo México. Un soldado herido, una madre primeriza, un niño enfermo. Los detalles cambian, pero el núcleo es el mismo: una presencia fantasmal, un uniforme perfecto y un acto de cuidado que salva o consuela en el momento de mayor necesidad. Su espíritu, atormentado por la culpa, no busca asustar, busca redimirse. Cada paciente que cuida es un intento de borrar la mancha de su pasado. La planchada no es un espectro de terror, sino un ángel guardián nacido de la tragedia. La leyenda de la planchada es mucho más que una historia de fantasmas. Es un relato sobre cómo el amor nos puede llevar a la grandeza y cómo un corazón roto nos puede arrastrar a la oscuridad. Es la tragedia de Eulalia, pero también es una historia de esperanza, la prueba de que el arrepentimiento puede ser tan poderoso que trasciende incluso a la muerte. Claro, hay versiones más oscuras que dicen que a veces su amargura resurge y se convierte en una presencia amenazante, pero eso solo hace su misterio más profundo. Así que, la próxima vez que estés en la soledad de un hospital de madrugada, si sientes una presencia amable a tu lado, o si un vaso de agua aparece de la nada, no tengas miedo. Podrías estar en compañía de la planchada, el ángel guardián que nació de un corazón roto. ¿Conocías esta leyenda? ¿Tienes alguna experiencia paranormal en un hospital o has escuchado otra versión de esta historia? Cuéntamela en los comentarios. Me encanta leer lo que comparten. Y si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima.